Bendiciones, bendiciones. Mi nombre es Suciel Arredondo y hoy les hablo a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y en esta ocasión voy a estar hablando acerca de este tema importante, desatando el poder de la fe. ¿Verdad? Son tres puntos que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Y el primero es oír a Dios por medio de su palabra. ¿De qué forma nosotros desatamos el poder de la fe? Bueno, cuando escuchamos a Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra. Y muchos hombres, ¿verdad? De Dios, por ejemplo, el rey David, él no hacía nada él sin consultar a Dios. David era un rey, amén, ¿verdad? Que enfrentaba batallas, enfrentaba a otros reyes, amén, pero él primeramente, antes de ir a la guerra, antes de enfrentarse a los reyes, ¿verdad? Consultaba a Dios, ¿verdad? Y escuchaba las instrucciones de Dios primeramente para ir a la guerra. Igual los profetas, ¿verdad? También iban a Dios. Primeramente el mensaje venía de Dios y ellos no abrían sus labios hasta que Dios ponía, ¿verdad? Esa palabra en sus labios, los profetas hablaban. Y en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad? Que el requisito para desatar el poder de la fe es oír la palabra de Dios cada día. La palabra del Señor dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que hay que escuchar, amén, la palabra de Dios para que ese poder de la fe se desate en nosotros. En Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que nosotros no somos, nosotros somos el resultado de lo que alimentamos la mente. ¿De qué se está alimentando tu mente? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A qué le estás prestando atención? ¿Cuál es tu prioridad? Amén, ¿verdad? Para desatar ese poder de la fe, nuestra prioridad tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro entorno tiene que ser la palabra de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Debemos estar bien enfocados en Cristo Jesús para que el poder de la fe se manifieste, para que la fe aumente en nosotros. Amén, para que la fe vaya a otro nivel, amén, debemos estar bien enfocados en la palabra de Dios. La fe, hermanos, es absolutamente vital para el reino de los cielos. La fe es nuestro pasaporte, amén, para entrar al reino de los cielos, porque dice la Biblia allí en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que todo creyente, todo hijo e hija de Dios debe tener fe. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Verdad? Que encontramos en el Nuevo Testamento 245 veces, mientras que amor, ¿verdad? El cual es más grande que la fe, solamente lo menciona la Biblia 179 veces. Así es que es importantísimo, amén, oír a Dios por medio de su palabra para que se desate la fe. El segundo punto, hay que creerle a Dios como está escrito en la palabra. Amén. Hay que creerle a Dios. Creerle a Dios, no creer en Dios. Hay que creerle a Dios porque dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no obedecen. Nosotros, ¿verdad? No creemos solamente, le creemos a Dios. Amén. Así es que la manera de agradarle a Dios es creyéndole como dice su palabra. La fe hace posible lo que es imposible para el hombre, como dice ahí en Marcos 9:23. Amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces hay que creerle al Señor. Amén. El tercer punto, hay que ser hacedores de la palabra de Dios.
¿verdad? Hay que ser hacedores de la palabra de Dios para que ese poder de la fe, ¿verdad? Se manifieste. Amén. Tenemos que ser hacedores de su palabra, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. La palabra la predicamos, la palabra la enseñamos, la palabra la exponemos, pero también debemos de vivir su palabra. Amén. Debemos de guardar sus mandamientos, sus estatutos, como está escrito en la Biblia. Así es que debemos ser hacedores de la palabra de Dios para que el poder de la fe se manifieste en nosotros. Amén. ¿Verdad? Al creer a Dios nos impulsa a convertirnos de oidores a hacedores de la palabra. Amén. ¿Verdad? Y la fe verdadera siempre va acompañada de obras. Como dice Santiago capítulo 2 versos 14, que la fe sin obras está muerta. Amén, hay que tener en cuenta esta palabra. La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de personas que desataron el poder de la fe. Amén. Si nos vamos a, verdad, a la palabra del Señor, ahí encontramos a Pedro, ¿verdad? Cómo Pedro se mantuvo, ¿verdad? Mientras se mantuvo enfocado en Dios, mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, ¿verdad? Él pudo caminar sobre las aguas. Y ven, allí esta escritura la encontramos en Mateo 14, 29, ¿verdad? Donde Pedro camina sobre las aguas, ¿verdad? Pedro da el primer paso, amén, porque estaba enfocado en Jesús, ¿verdad? Jesús le llama y le dice, ven, y Pedro, ¿verdad? Se enfocó en Jesús y mientras él estuvo enfocado en Jesús, él caminó sobre las aguas. Pero cuando Pedro quitó la vista, ¿verdad? De Jesús y miró la tormenta, miró los fuertes vientos, miró las olas, ¿verdad? Él se desenfocó automáticamente de Jesús y comenzó a hundirse, dice la Biblia. Amén. Miramos este caso, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Cuando nos mantenemos, ¿verdad? Cuando nos mantenemos bien enfocados en Jesús, nuestra fe aumenta. Amén. Pero cuando nos desenfocamos de Jesús, ¿verdad? Cuando nos desviamos, amén, ¿verdad? Nuestra fe disminuye, amén. Pero para poder desatar ese poder de la fe necesitamos estar bien enfocados en Cristo Jesús. Miramos otro ejemplo también, el ejemplo de la viuda que hizo la torta Elías. Podemos mirar, ¿verdad?, la obediencia, ¿verdad?, a la voz de Dios por medio de Elías. Amén. Esta viuda, amén, había escaseado la harina, había escaseado el aceite, pero cuando el profeta le habló a la viuda y le dijo que le hiciera esa torta, ¿verdad? Ella obedeció. Amén. Desató ese poder de la fe. Ella creyó, amén, al profeta y ella obedeció y le hizo esa torta a Elías, ¿verdad? Y Dios multiplicó la harina, multiplicó el pan, la torta, el aceite. Así es el Señor, amén. El Señor, ¿verdad? Nosotros caminamos por fe y no por vista, amén. ¿Cuántas personas, aún cristianos, caminando por lo que ven? Pero la Biblia nos dice que nosotros caminamos por fe y no por lo que miramos. Amén. Entonces, para desatar el poder de la fe, amén, tenemos que caminar como dice la palabra del Señor, por fe. Así como lo hicieron los patriarcas. Amén. Qué enseñanza tan más grande nos dieron allí en Hebreos capítulo 11, donde nos habla específicamente de la fe, pero también nos habla de la fe de Abraham, de la fe de Noé, de la fe de estos patriarcas que cuando Jesús lo llamó, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, él automáticamente salió y dice la palabra del Señor que no sabía ni a dónde iba, pero él obedeció,
a la palabra, obedeció a Dios, amén. Cuando el Señor le dijo a Noé, construye el arca porque viene un diluvio, pues nunca había llovido, ¿verdad? Y los ojos de Noé nunca habían visto llover, amén, ni de su familia tampoco, ni de los que moraban en aquel tiempo. Pero sin embargo, este Noé, este obedeció al Señor, ¿verdad? Y comenzó a construir el arca. Y verdad, dice la Biblia que por 120 años él le predicó a aquellas personas. Sin embargo, nadie creyó en él. Pero él siguió construyendo el arca. Él siguió trabajando en lo que Dios le había dicho que hiciera. Amén. De igual forma, ¿verdad? Miramos cómo los profetas, ¿verdad? Ellos no hablaban sino cuando Dios le daba su palabra, cuando Dios ponía su palabra en los labios de los profetas, ellos profetizaban. Amén, gloria al Señor. Así es que para desatar el poder de la fe tenemos que, ¿verdad? Oír su palabra, amén. Ser hacedores de su palabra, amén. Entonces necesitamos, ¿verdad? Estar atentos, necesitamos examinarnos, ¿verdad? Qué miramos, qué escuchamos, amén. Qué pensamientos vienen a nosotros, amén. Tenemos que estar bien enfocados en Jesús, bien enfocados en su palabra. Y hay una pregunta, amén, que voy a hacerles, es para ustedes. ¿Por qué es tan importante la fe para el creyente? ¿Qué piensa usted? Amén, ¿qué piensa usted? Si usted quiere comentar algo, coméntelo ahí. Pero para poder agradar a Dios, ¿verdad? No podemos hacerlo sin fe, sin su palabra, ¿verdad? Ahí nos dicen en Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Pero ¿por qué es tan importante la fe para el creyente? Porque sin fe, hermano, no recibimos las promesas de Dios. Necesitamos tener fe para poder recibir ese milagro, para poder recibir esa sanidad, para poder recibir las promesas que están en la palabra del Señor, ¿verdad? Necesitamos fe. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Debemos de creer en el Señor. Debemos, ¿verdad? No miramos al Señor, pero creemos en Él, creemos en sus promesas, creemos, ¿verdad? En la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, creemos en las sanidades, en los milagros, creemos, Señor, que Él volverá otra vez. Amén. Tantos eventos que son registrados en la Biblia que nosotros lo creemos por fe. Hay otra pregunta para ustedes. ¿Qué podemos hacer por las personas de poca fe? ¿Hay algo que podemos hacer por las personas que no tienen fe, que no creen en el Señor, que no creen en la palabra del Señor? Y podemos testificarles cómo el Señor nos cambió a nosotros de un día para otros. Testificarles de los milagros y que el Señor ha hecho en nosotros mismos o en la familia. De esa forma, ¿verdad? Los que no creen, los que no tienen fe, van a creerle al Señor. Ahora, otra pregunta, ¿cómo es que podemos aumentar nuestro nivel de fe? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos que nuestra fe aumente a otro nivel? Bueno, lo podemos hacer a través de estudiando la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en la palabra, cuando la palabra de Dios es nuestra prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? El nivel de fe aumenta. Amén. Entonces, de esta forma podemos aumentar nuestro nivel de fe, escudriñando las palabras del Señor. Confiar nuestra vida al 100% en confiar nuestra vida al 100% en nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a aumentar, ¿verdad?, nuestra fe. Gloria al Señor. Así es que hay que estar bien enfocados
en Cristo Jesús, que nuestra prioridad sea la palabra del Señor. Amén, que nuestros ojos estén puestos en la palabra, que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Amén, y de esta manera vamos a desatar el poder de la fe. De esta manera vamos a agradarle al Señor. De esta manera el Señor va a sanarnos, a liberarnos. De esta manera el Señor va a contestar nuestras peticiones, ¿verdad? Cuando estamos bien enfocados en Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que te suscribas al canal de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Comparte esta enseñanza, comparte la palabra del Señor, que este es el propósito del Señor, que todos crezcamos, que todos acepten a Jesucristo. Amén. Porque es importante, amén. El tiempo está cerca y es necesario creerle al Señor, es necesario aceptar al Señor en nuestro corazón. Este es el tiempo de salvación. Dios te bendiga.